Que el Señor les bendiga, mis hermanos, hasta allá en sus hogares. Estamos llegando con gozo, con bendición, con la palabra del Señor. Qué gusto poder llegar a sus hogares y poder tener un tiempo para meditar en las cosas preciosas que el Señor tiene a través de su palabra. Quiero invitarle a que oremos en este momento para que el Señor nos bendiga y ahí en la intimidad, digamos, que el Señor nos hable, que podamos recibir su palabra en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Tus misericordias han sido tan grandes, Señor. Tu favor ha sido tan especial para con cada uno de nosotros. Y hoy al compartir tu palabra, Señor, hay gozo en nuestro corazón por poder hablar, Señor, de tus negocios, de tus asuntos, Señor, de lo que tú demandas, de lo que tú pides para nuestra vida, Señor. Te agradecemos por tu palabra bendita. Te bendecimos, Señor, por eso tan precioso que dejaste, Señor. Y te pedimos que hoy hables a nuestras vidas y te glorifiques, Señor, en cada corazón y en cada vida. Gracias, Señor. Amén. Queremos hablar, mis hermanos, en este momento un poquito acerca de las piedras vivas. Y la palabra del Señor es tan especial porque siempre tiene comparaciones y figuras para que nosotros como humanos, como personas, podamos comprender qué es lo que el Señor quiere dar a entender por medio de su palabra. Y nosotros podemos tener bastantes ilustraciones en la palabra del Señor. Y una de ellas es que a nosotros nos compara con piedras vivas. Y así como esta comparación hay muchas. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo subió de las aguas, vino el Espíritu Santo y descendió sobre él como paloma. Es decir, ahí hay una figura, ¿verdad? Y así hay muchas comparaciones que el Señor hace tan preciosas, pero especialmente en la palabra del Señor, la palabra de Dios, su palabra, la Biblia, está comparada, por ejemplo, en el Salmo 119, 105, está comparada como una lámpara. Ahí en el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. También en Efesios capítulo 6 nosotros podemos ver que la palabra del Señor es una espada que dice Hebreos que traspasa hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces hoy queremos enfocarnos precisamente en cómo la palabra del Señor nos llama a nosotros piedras vivas. Pero hay una piedra principal que es el Señor Jesucristo. Dice que Él es la piedra del ángulo, la piedra que desecharon los constructores. Él es la piedra principal. Y derivado de eso, a nosotros nos llama piedras vivas, las cuales dice que se van formando y van edificando el templo del Señor. Y ahora quisiera que me acompañara a un pasaje de la Biblia. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, y en su versículo 5. Y este va a ser nuestro texto áureo, nuestro texto de oro, nuestro texto principal, del cual, con la ayuda del Señor, vamos a sacar muchas enseñanzas. Dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Mire la parte que me interesa a mí mucho, dice, vosotros también como piedras vivas. Hay un dicho de la abuelita que decía, no debemos de desechar a nadie en el mundo, porque si de una piedra necesitamos para detener un papel, ¿cuánto más de una persona? Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, formamos la iglesia en esa reunión, pero nosotros somos piedras vivas. Entonces tenemos que agarrar la palabra del Señor, ir a buscar todo lo referente a las piedras y poder sacar una enseñanza de ahí. Y entonces vamos a ver varios pasajes y vamos a ver cómo a través de la Biblia las piedras nos dan una enseñanza y cómo nosotros nos podemos comparar con ellas para ver si nosotros en qué momento encajamos
con alguna característica de estas piedras. Y quiero relatarle algo sobre el libro de Génesis, capítulo 28, en su versículo 11. Ahí encontramos a un hombre, su nombre, Jacob. Jacob sonaba un poco como engañador su nombre, y realmente se convirtió en un engañador. Ahora vemos a Jacob en este pasaje huyendo de la casa de su papá, huyendo de la casa de mamá, huyendo de su hermano porque lo había engañado. ¿Cuál había sido el engaño? Le había robado la primogenitura. Él era el segundo en nacer, así que su hermano Esaú era el que debía recibir la bendición del padre. Pero él anhelaba en su corazón, y la mamá, que sabía y había oído que era el menor el que iba a servir al mayor, lo ayudó para que él pudiera obtener la bendición de su padre. En este caso, cuando él ya estaba sintiéndose mal, como que ya iba a morir. Y bueno, ahí vemos a Jacob que va de camino a buscar a otros familiares, huyendo de su hermano. Y cuando él llega a un lugar, le entra la noche y dice él, bueno, ahora tengo que descansar. Recordemos que en aquellos lugares eran lugares desolados, ¿verdad? No es como ahora que nos vamos a algún lugar y de camino contratamos algún hotel o nos vamos a alguna pensión, sino que en esos tiempos era a campo abierto. Y entonces viene Jacob y dice que toma una piedra, la pone en su cabecera y se acuesta allí. Yo me imagino qué duro el acostarse en una piedra. ¿Por qué no buscó, digamos, unas ramas o un poco de monte? Se me imaginaba a mí. Pero él buscó una piedra. Entonces esta piedra le sirvió al de cabecera. Y entonces esta comparación la podemos hacer como una piedra de descanso. Entonces aquí nos podemos comparar con respecto a los hermanos, porque hay hermanos que producen descanso a otros, y eso es algo maravilloso, porque sin estos hermanos, ¿qué haríamos realmente? Y son aquellos hermanos que siempre están con la disposición de ayudar, con la disposición de servir, nos ven la cara y dicen, ay, vos hermano, algo te está pasando, ¿qué te está pasando? Contame, ¿en qué te puedo ayudar? Y son hermanos que realmente dan descanso a nuestra vida. Y ahí podemos comparar al apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo en sus inicios, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia. Y luego viene una conversión, viene una luz, viene una aparición, viene la revelación del Señor Jesucristo a su vida y él cambia. Y empieza a predicar el evangelio. Pero aquellos que eran apóstoles desde antes, lo miraban con cierto recelo. Decían ellos, ciertamente el que antes perseguía a la iglesia, dicen que ahora está predicando el evangelio. Pero lo tenían así como que con cierta desconfianza. Entonces aparece un hermano piedra, en este caso un hermano de descanso. Aparece Bernabé y le dice, mira, yo te voy a llevar con los apóstoles. Y Pablo así como que entre, bueno, pues está bien. Y Bernabé sirve como un puente para que él pueda llegar a los demás apóstoles. Y dice la Biblia ahí en el libro de los Hechos que le extendió la mano de compañerismo. Es decir, a partir de ahí se formaron un equipo en el cual trabajaron para la obra del Señor. Pero la clave ahí fue Bernabé, que fue un hombre que apaciguó las dos partes. Entonces se portó como una piedra de descanso. También aparece otro personaje aquí, David. Usted sabe, David, por lo que más conocemos es que David mató a Goliat. Pero después de eso, Saúl empezó a tener problemas con él. Sabía que David iba a tomar el reinado. Y como él lo sabía, empezó a llevarlo mal. Y ese mal tenía que tener un descanso. Y ese descanso David lo encontró en el hijo de Saúl, Jonatán. Ellos se hicieron amigos y ellos se pasaban ahí sí que las informaciones de lo que Saúl pensaba y de lo que Saúl tenía en su corazón y que quería matar a David. Entonces ahí vemos cómo Jonatán se convirtió en una piedra de descanso para David.
Y así podríamos ir relatando a otros. Por ejemplo, Timoteo también encontró descanso en Pablo. Y también Saúl, cuando estuvo endemoniado, tuvo descanso a través de David. Entonces, vayamos calificándonos y viéndonos ahí en qué momento nos ubicamos. ¿Cómo podemos nosotros ser una piedra? Pero una piedra de descanso. Cuando nosotros recibamos a un hermano que viene con problemas, y mire, a veces cuando uno ya ha pasado tanto tiempo en el Evangelio, le da así como una nostalgia, como una risa, diríamos, de los problemas de otros hermanos, porque uno ya ha avanzado en el Evangelio. Y cuando viene el hermano y le dice, fíjate que estoy triste, ¿y qué te pasó?, le dice uno. Y el hermano le dice, fíjate que yo con qué ganas quería abrazar al hermano en estos tiempos de pandemia, pero el hermano me rechazó. Y entonces yo me siento mal, yo ya no me siento querido, yo ya no quiero ir a la iglesia. Y uno entre sus adentros como que se ríe, como que dice, ay, el hermano, su gran problema, ¿verdad? Si supiera todo el camino que le falta. Pero en este momento, dice usted, voy a ser la piedra de descanso que él necesita. Y le dice, no, hombre, venite, si quieres un abrazo, yo te lo voy a dar. Mira, el Señor te ama, vos venís aquí por el Señor, no venís por la gente, no venís por el hermano. Seguí adelante, mira, el Señor ha sido bueno. Y ahí nos portamos como una piedra de descanso. Y entonces cuando nos portamos de esa manera, estamos cumpliendo con esta piedra que le sirvió a Jacob de cabecera, para que él pudiera descansar. Vamos a ir más adelante en Génesis, pero ahora en el capítulo 28 y en el versículo 18. Viene Jacob y entonces cuando él despierta, porque él después de haber descansado en esa piedra, despierta y él había tenido un sueño maravilloso. Dice que había visto ángeles que subían y ángeles que bajaban al trono de Dios. Entonces él toma una piedra grande, dice que la pone así firme, erguida, la unge con aceite y la pone como una piedra de señal. Entonces aquí viene lo maravilloso y la aplicación para nosotros. Hay cristianos que son piedra señal. Eso quiere decir que cuando uno los ve, dice uno, lo que a él le pasó, yo no quiero que me vaya a pasar. O al revés, lo que a él le pasó, yo también quiero que me pase. Porque se convierten en una señal. Tienen una experiencia tal con el Señor que cuando se la comparten a uno, uno dice, yo también quisiera tener esa experiencia. Y esto me lleva a un recuerdo de un hermano que él escuchaba cómo Dios le hablaba a las personas y les indicaba qué tenían que hacer. Y las personas decían, Dios me habló y me dijo que fuera con aquel hermano y que le diera una ofrenda, y también me mandó con el otro hermano y con aquel me mandó a exhortarlo. Y él decía, yo quisiera tener esa experiencia, porque estaba viendo las piedras señales. Y él dijo, yo también quisiera tener esa experiencia. Y empezó a orar y le dijo, Señor, yo quisiera tener esta experiencia. Y el Señor, que es tan bueno y que toma en cuenta a aquellos que van corriendo y que quieren ser útiles en la obra. Y un día él estaba tranquilo y el Señor le puso en el corazón que fuera a comprar leche. Y él dice, pero ¿y yo por qué quiero ir a comprar leche si yo no tomo leche? Pero era aquello que él tenía en su corazón de comprar leche. Y entonces agarró camino y fue a comprar la leche. Y entonces ya con la leche dice, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces tuvo el sentir de irse caminando por una calle. Y a todo eso él empezó a entender que era el Señor el que lo estaba guiando. Entonces él contento empezó a caminar y dijo, ahora me está sucediendo lo que le sucede a los demás, que son guiados por el Señor. Y él con su bote ahí de leche y caminando, y el Señor lo empezó a llevar por ciertas calles y ciertos lugares. Y de repente lo llevó a una casa. Y le puso el sentir que fuera a tocar a esa casa y entregara la leche. Y entonces él así como que, ay, esto sí ya está más difícil, ¿verdad? Porque caminar pues no pasa nada, pero ya ir a tocar y decir, mire, le traigo esto a personas que no conozco. Pero él había visto a las piedras señales, había visto cómo otras personas eran usadas y él también quería ser usado. Así que fue y tocó la puerta
y se quedó ahí, ¿verdad? Pensando qué irá a suceder. Cuando le abrieron la puerta, él solo atinó a decir, mire, yo no sé por qué, pero aquí le traigo esto. Y le entregó el bote de leche. La persona, que era una cristiana, se puso a llorar y le dijo, mire, solamente Dios la pudo mandar, porque yo necesitaba esta leche para mi hijo. Y fue un testimonio muy grande. Y aquel personaje pues se sintió tan contento de haber sido usado. Pero a lo que vamos es de dónde nació esa inquietud. De haber visto otras piedras que eran señal. Entonces, qué maravilloso el poder anhelar y el poder querer algo que le sucede a otros y tener uno también esa experiencia. Ahora, hay unas piedras señal, pero que les ha ido duro. Y estas sí, uno tiene que ver y decir, no, yo no quiero que me pase eso. Porque dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de las personas que venimos y que asistimos a un lugar a adorar al Señor, siempre hay personas que no se portan bien. Y que una vez y otra vez y constantemente les están diciendo que hagan bien las cosas, pero no quieren hacerlas. Y como no quieren hacerlas, entonces el Señor empieza un trato en su corazón, un trato en su vida. Y al final les va muy mal. Les va mal, resultan con enfermedades, resultan con problemas. Personas que incluso han tenido que conocer la cárcel para entender el plan del Señor. Y entonces esas piedras también son piedras señal, que nosotros tenemos que decir, aquello que le pasó, no. Yo ya vi que se fue por ese camino y entonces yo no me voy a ir por ese camino porque yo no quiero que me pase mal. Al final, el Señor es el que tiene el control de todo. Y nuestro bien o nuestro mal va a servir de ejemplo para los demás, para que los demás puedan seguir un camino excelente. Y bueno, ahí podríamos poner también comparaciones, ¿verdad? Tenemos a un David en la Biblia. Especialmente los que son de alabanza, deberían de tener a David como un ejemplo grande, como una piedra señal. ¿Y por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios. Y bueno, uno dice, ese nivel está muy alto, o ese nivel saber cómo será, o qué es lo que tengo que hacer. Pero fíjense que una de las características de David era que David nunca renegó las cosas que le sucedieron. Siempre tuvo el aqueo de decir, esto ha de venir de parte del Señor, porque si no, no hubiera venido, y entonces yo lo acepto. Y uno de los cuadros que tanto han marcado mi mente y mi corazón es cuando David es destronado de su reino. Su hijo Absalón se rebeló contra él, buscó un ejército, lo atacó, lo acechó, y David no tuvo otra situación sino salirse del palacio. Y la Biblia lo relata, y a mí me gusta usar la expresión yo lo vi, porque cuando yo lo leo me pongo a imaginar todo cómo fueron las cosas. Y ahí va David, dice que se rasgó los vestidos, que se echó ceniza sobre la cabeza, que iba descalzo, caminando, porque su dolor era mucho. Encima de que él iba así, en esa condición, dolido, que su misma familia le había hecho mal, aparece un hombre, Simei. Y dice que iba, yo me lo imagino así, que David iba en esta parte de aquí, y en una ladera así algo alta, ahí va este Simei. Y dice que empezaba a patear tierra y a tirar piedras y a insultar a David. Y decía, fuera, fuera de aquí, sanguinario, como tú le hiciste a Saúl, así te está haciendo ahora Jehová a ti, por haberle quitado el reino, fuera de aquí, sanguinario. Y dice que tiraba polvo y tiraba tierra. Imagínense el dolor de David. Y sin embargo David seguía caminando. Pero David tenía unos guardias, tenía gente poderosa. Ahí estaban los hijos de Sarbia, que eran hombres pero preparados en la guerra. Y uno de ellos se acerca a David y le dice, mira, le dice, ¿quién es este perro para que venga a insultar así a su majestad? Solo mueve tu dedo, David, solo haz así y yo me encargo de ese perro. Y miren, ahí veo yo
el corazón de David conforme al corazón de Dios. Porque David le dice, déjalo, porque yo no sé si haya sido Jehová quien lo envió a darme estos insultos. Y si Jehová no lo ha enviado, esos insultos se van a convertir en bendición para mi vida. Miren qué corazón el de David, qué señal tan grande. Yo creo que nosotros no soportaríamos una prueba de ese tipo. Pero el Señor tan precioso nos deja todos estos ejemplos en su palabra para que nosotros podamos tener a David como un hombre señal, como una piedra señal. Y ahora también podríamos ver a otros personajes, por ejemplo a Juan, el discípulo amado. Ahí está Juan con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo camina, y el Señor Jesucristo hace milagros, y anda por un lugar, anda por otro, y sus discípulos andan con él. Pero alguien que vivía pegado totalmente al Señor Jesucristo era Juan. Ahí estaba. Incluso cuando el libro de Juan, el Evangelio de Juan se termina, dice que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, hey Pedro, le dice, sígueme. Y Pedro empieza a seguir a Jesús. ¿Y saben quién se va detrás? Se va Juan. Y se va Juan también. A él no lo llamaron, pero él se va porque amaba al Señor. Y entonces Pedro, así algo celoso, le dice, Señor, le dice, ¿y este que viene atrás qué? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, yo te dije que me siguieras. Ahora, si yo quiero que el que sigue detrás de ti quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pero lo que yo enmarco ahí es que Juan amaba al Señor. Y no le importaba que no lo llamara, sino que ahí estaba presente. Entonces, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, creo que también tenemos personas de ese tipo, que están ahí buscando, que están ahí constantes, que están ahí viendo cómo sirven al Señor. Y esos son, hermanos, también señales. También tenemos, para hablar un poquito también de las mujeres, tenemos a Débora como una señal. Dice que Débora, dice la Biblia, Débora profetiza, esposa de Lapidot. Es decir, no se pone el renombre ella como cabeza, como autoridad, sino que metida bajo un dominio, metida bajo un nivel de reconocimiento de autoridad. Y sin embargo, jueza de Israel. Y también es un ejemplo a seguir, una mujer valiente, una mujer que cuando le dijeron, vamos a la guerra, ella dijo, vamos a la guerra. Pero eso sí dijo, se va a decir que por una mujer ganamos. Entonces, vámonos. Pero era una mujer esforzada. Se sentaba, dice, debajo de la palmera de Débora y ahí juzgaba a Israel. Entonces también señales, piedras señales para nosotros. También hay un José. Ay, la vida de José. Lleva muchos capítulos en el libro de Génesis. Pero José tuvo que pasar 13 años de prueba. La Biblia relata la edad en que lo vendieron y relata la edad en que él llegó a ser el segundo al mando. Y cuando uno une los pasajes, 13 años de sufrimiento, 13 años de prueba, 13 años en que él tuvo que estar al servicio de mucha gente y permanecer fiel. Era tan así José que cuando él entró a la cárcel, dice la Biblia que la cárcel prosperaba. Eso siempre no me lo he explicado, yo siempre lo digo de broma, ¿verdad? ¿Será que entraban más presos o que habían más presos? ¿O cómo era que prosperaba la cárcel? Pero me imagino yo que en la cárcel había más orden, había más tranquilidad, la gente se restauraba más a la hora de estar allí. Y todo por este hombre, José. Entonces así podríamos poner muchos personajes como una piedra señal. Vamos a ir a otra piedra y esta es una piedra que cubre. Eso lo podemos ver también en Génesis. Cuando Jacob llega al lugar, recordemos que a Jacob lo tuvimos ahí durmiendo sobre una piedra, lo vimos con una piedra erguida como señal. Y ahora Jacob aparece, pero en un lugar ya en los terrenos de Labán. Y cuando él aparece en ese lugar,
dice que se tenían que reunir todos los rebaños para que luego dentro de todos quitaran una piedra que tapaba el pozo de donde las ovejas tomaban el agua. Y cuando él llegó, se empezaron a reunir todas las ovejas. Y él dice, bueno, ¿y por qué no van tomando agua los rebaños conforme vienen? Y entonces le explican que hay una piedra que tapa el pozo. Entonces aquí tenemos otra piedra, una piedra que cubre. Y aquí podemos tomarlo en dos sentidos. Piedras que cubren la bendición, pero piedras también que se quitan para que el agua brote. Entonces, tomemos la primera, piedras que cubren, que estorban el camino. Estas piedras definitivamente los fariseos. El Señor Jesucristo les dice, ustedes se ponen en la puerta del reino y no entran, pero tampoco dejan entrar a nadie. Son unas personas hipócritas, les dijo el Señor en su cara, porque tapan la entrada del reino, conocen el camino del reino, pero no dejan entrar a la gente. Y miren, hace tiempo nosotros teníamos relación con personas así en el templo, y era muy triste, porque las personas, por ejemplo, que podían tocar el teclado, escondían el teclado. Cuando alguien decía, fíjate que yo también quiero aprender, sí, pero no toques, porque ese solo yo lo toco. ¿Querés aprender? Solo mira y párate ahí de lejitos, porque si no me estorbas. Y tocaban, pero miren, se manifestaba una envidia, de tal manera que metían los instrumentos bajo llave, los escondían, se los llevaban a su casa, con tal de que los demás no aprendieran. Piedras que cubrían la bendición, piedras que estaban tapando la bendición. Pero como el Señor es tan bueno, aquellas personas que anhelaron lo bueno, lograron superar eso. A la vuelta del tiempo, estas piedras son quitadas definitivamente, porque no pueden estar tapando una bendición. Pero como pasaje bíblico, los fariseos, definitivamente ellos eran unos hombres totalmente malvados. Y así, miren, podríamos venirnos con muchos otros ejemplos sobre las piedras, porque hay, pero cantidad de ejemplos. Pero ahora viene el asunto de esto. ¿Qué es lo que más le conviene a una piedra viva? ¿Qué es lo que más le conviene? Y hoy en su casa le invito a que medite. ¿Qué es lo que más le conviene a una piedra viva? Yo me paro y digo, bueno, fui alcanzado por el Señor, soy una piedra, vivificó mi espíritu, soy una piedra viva. ¿Qué es lo máximo que yo puedo dar? ¿Qué es lo mejor que puedo dar? ¿Será que lo mejor es ser una piedra señal? ¿Será que lo mejor es ser una piedra que cubre? ¿Será que lo mejor es ser una piedra de descanso? ¿Qué es lo mejor? Y yo me estuve preguntando esto y llegué a una conclusión preciosa. Lo precioso es que nosotros como piedras vivas podamos unirnos a la piedra principal, la piedra del ángulo. Pero para acercarnos a él hay dos formas. Y ahora sí quiero invitarlo otra vez a que abra su Biblia, ahora en Mateo, capítulo 21 y versículo 44. Y hablando del Señor Jesucristo como la piedra del ángulo, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Entonces aquí hay algo bonito. Ahí está Cristo y nos está pidiendo que nos rindamos delante de Él. Dice que si yo llego y me rindo, si yo caigo sobre esa piedra, voy a ser quebrantado. Mi corazón duro, mi corazón de orgullo, mi corazón vanidoso, mi corazón con tantas cosas, porque dice la Biblia que engañoso es el corazón, va a ser quebrantado. Y eso va a ser algo lindo, pero yo voy a estar unido a Él, como piedra viva, unido a la piedra angular, la roca eterna. Pero si yo no quiero, si yo digo, ay no, yo no quiero realmente ser quebrantado así, mejor me voy a aguantar.
Mejor voy a seguir el evangelio, así como lo llevo tranquilo, un evangelio light, tranquilito. Entonces dice que esa roca me va a caer a mí encima. En vez de que yo le caiga a la roca me va a caer encima. Y entonces no voy a ser quebrantado, sino que voy a ser desmenuzado. Entonces ahora vienen los dos caminos. Usted como roca viva, como piedra viva que conoce ya al Señor, ¿qué quiere? ¿Ser quebrantado o ser desmenuzado? Yo creo que todos a una estamos diciendo, mejor quiero caer sobre Cristo. Entonces, ¿qué nos toca? Rendirnos delante de Él. Rendir nuestro corazón, rendir nuestra alma, rendir nuestro ser. Mire, nosotros que vivimos adentro de nuestro cuerpo, sabemos nuestras debilidades, sabemos las cosas que hacemos y que a Dios no le agradan. Entonces eso es lo que tenemos que llegar ante Él, ante la roca eterna y rendirnos. La invitación ahora es para que nosotros nos rindamos voluntariamente y podamos vivir una vida bien, una vida de bendición. Yo quiero que me acompañe a orar y que le demos gracias al Señor por hablarnos, pero que también nos hagamos un propósito de poder rendirnos delante de Él. Padre que estás en los cielos, gracias. Siempre tienes una palabra preciosa para nuestras vidas. Hoy nos has enseñado que somos rocas vivas, piedras vivas, pero que hay dos caminos que pueden determinar nuestra vida: el rendirnos ante ti o que tú nos rindas a fuerza. Y nosotros no queremos ser humillados, queremos voluntariamente humillarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, en nuestras situaciones difíciles, en aquellas cosas que están en nuestra alma y que nos impiden muchas veces el caminar correctamente como tú quieres. Permítenos, Señor, voluntariamente rendirnos, inclinar nuestro rostro, doblar nuestras rodillas, postrarnos delante de ti y pedir misericordia, Señor, para que tú quebrantes nuestra vida y como esa vasija quebrada, la vuelvas a hacer de nuevo, Señor, porque entonces la vas a hacer perfecta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.